Jason Wilmer Riveros Ruiz, que es un neurocirujano que estudió en la Universidad Ricardo Palma y que ha sido graduado como especialista en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene pasantías en la Universidad de Miami, en la Universidad Federal de Sao Paulo y en el Hospital ABC de México. Eh, Está a cargo de la coordinación del próximo Congreso de Neurocirugía del Perú, el 2025, y tiene entre su currículum premios internacionales a la investigación científica 2023. Eh, es un difusor de la neurocirugía, de las ciencias y el derecho. Y él tiene un tema titulado Traumatismo cráneoencefálico en el Perú prehispánico. Es un tema muy sugerente y vamos a darle pase para que nos pueda hacer su exposición. Tiene la palabra doctor Jason. Sí, muy buenos. Gracias por la presentación, doctor. ¿Logran escucharme, doctores? Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya. Vamos a pasar con la presentación. Listo. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi presentación? Correcto. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor Morales Londeo, por la presentación. Eh, sí, mi nombre es Jason Wilmer Riveros Ruiz. Eh, ya a, a meses de terminar la residencia, en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, me siento honrado de tener esta oportunidad de poder dar esta ponencia en el contexto de iniciación como miembro en academia. La historia, al igual como la medicina, siempre ha sido algo que me ha apasionado bastante, ¿no? Motivo por el cual, concuerdo que el trabajo multidisciplinario es importante para poder abordar de la forma más holística posible muchas bases de los problemas de salud que tenemos hoy en día. Eh, Comenzamos entonces con el tema, ¿no? Que justamente es trauma cráneoencefálico en el Perú prehispánico, ¿no? Una enfermedad tan frecuente, con un impacto tan notable, pues especialmente lo veo yo al hacer la residencia en un hospital público. El Carrión es una incidencia increíble y a la vez, en países en esta área del mundo, aún con mucho énfasis en poder conocer más acerca de quizás desde cosas tan básicas como temas epidemiológicos, su fisiopatología, formas de abordaje en base al contexto y a las tecnologías que tenemos, y por qué no tan importante conocer cuál fue el impacto en ese Perú prehispánico, precolombino, y qué cosas podemos rescatar de cómo los antiguos peruanos lo concebían para hoy. Básicamente estadísticas, ¿no? Justamente eh, estimando la incidencia global de trauma craneoencefálico, pues como podemos ver en el mapa global, Perú tiene esta zona en especial tiene una alta incidencia, y sobre todo dentro de lo que se denominan los low and median income countries. eh, ah, Hay en contraste con el resto de países, en otras regiones, hay un gap significativo entre estudios que hacer al respecto, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, comencemos con la ponencia netamente. El contexto prehispánico y la medicina andina. Es interesante eh, poder ver cómo es que llegamos a donde estamos, ¿no? Cómo quizá desde el comienzo, con las primeras civilizaciones de las que tenemos
registro en abordar neuroquirúrgicamente un paciente, ¿no? Como la Paracas, en este caso de la imagen, hemos llegado al tema que tenemos ahora para poder abordar un trauma craneoencefálico, ¿no? Y esto, pues, es importante ver las características geográficas, los recursos disponibles y la evolución cultural de cada sociedad. Pues, en base a aquello, determinamos cómo es que esta sociedad concebía el manejo del trauma craneoencefálico, concebía cómo es que se condicionaban las causas. Entonces, pues para eso cabe resaltar que el Perú es un país en tema de geográficamente y de recursos muy plural. Pues cito desde acá este estudio de la Royal College, en lo cual abordaba, ¿no? Los linajes genéticos de los primeros pobladores de esta zona, tanto de los que venían de Norteamérica, los que venían de la Micronesia, Polinesia, y lo último, ¿no? Que justamente el morado de Homus denosovianos. Entonces, el contexto de esta junta de linajes y el contexto, digamos, de esta riqueza en los pisos ecológicos que tenemos, pues nos trajo esta increíble variedad de culturas, ¿no? Y cada una de estas culturas en el ámbito de concebir la medicina y ahora en el ámbito de hablar de trauma craneoencefálico, pues lo abordó y aportó a nuestra historia y al legado de una forma distinta, que pues intentaremos debatirlo ahora. Entonces, para hacerlo de una forma mucho más sencilla, he tratado de dividir a la clásica división, aunque claro, muy simplista de la geografía del Perú en las clásicas tres divisiones, ¿no? En costa, sierra y selva. Comenzando primero con las culturas concernientes a la costa. Ahora, cuando hablamos de la costa, pues se nos viene a la mente, ¿no? Quizá vastas extensiones de desierto, en concomitancia con valles, cierto, que van a desembocar en los océanos, y estos valles, pues, en contraste con estas vastas extensiones, estos valles cargados con mucha vegetación, con muchos recursos. Se nos viene a la mente también, ¿cierto?, la dieta proveniente del mar más influenciada. Entonces, frente a esto, tendremos que estas culturas se encuentran con una elevada densidad poblacional, justamente enfocada a las zonas donde había mayor fertilidad. Concomitantemente también culturas muy puestas a los cultos a deidades, que vamos a ver unas más en contraste con otras. Y también es interesante concebir cómo es que quizá esta dieta especial, ¿cierto? Cargada en proteínas, pudo haber impactado en contraste con la dieta de otras regiones. Eh, Vamos a detallar más adelante las culturas. Y, por ejemplo, tenemos también el otro contraste, ¿no? Con culturas provenientes de la sierra. Entonces, cuando pensamos en la sierra, por ejemplo, pues se nos viene a la mente, ¿no? Las ostentosas cordilleras, cada una de estas cordilleras también con esos microclimas de pisos ecológicos que si bien las culturas prehispánicas supieron enfocarlo bien para los distintos sembríos, eh, y por supuesto, las megaconstrucciones, ¿no? Especialmente interesante verlo en este contexto, pues porque ha conllevado una maquinaria de ingeniería social, una maquinaria logística también mucho más demandante, ¿no? No es lo mismo tener un equipo de ingenieros gestionando, llevar estas construcciones en la sierra que en la costa. Eh, por todas las características que conocemos del terreno. Y claro, y todo esto también expone más a traumas cráneoencefálicos. Y por supuesto, algo también muy importante es el concepto de medicina en la altura, ¿no? Y cómo esto se puede conllevar a la fisiología del cerebro y los cambios que hay a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues, si bien no es tema de la exposición, pero es a tenerlo muy en cuenta, ¿no? Cómo se cambia el flujo cerebral, eh, cómo cambia la autorregulación cerebral mismo. Y por supuesto, también actualmente hay estudios que justamente conllevan a las diferencias también funcionales y también anatómicas.
que hay en el cerebro en ese tipo de población. Ya la tengo. Y por supuesto, claro, también es interesante recalcar este estudio súper interesante, que pues tanto se estudió a la población quechua aymara, en contraste, por ejemplo, con la población del Tíbet en otro continente, y se ha visto, ¿no? Que tienen genes claves que supieron hacer una mayor regulación, ¿cierto?, de la fisiología cerebral frente a este tipo de contextos. Entonces, por ejemplo, en términos generales, ¿no? Mientras los tibetanos generaban eh, m- eh, una mejor vascularización, ¿cierto? Para ese tipo de contextos, vemos que en la población quechua aymara, más que la vascularización como tal, es la dinámica de la constricción de vasos, ¿no? Por la generación preponderante de óxido nítrico. Y por supuesto, todo este tipo todo este tipo de factores conlleva a que un trauma cráneoencefálico en estas regiones sea distinto a los de la costa, ¿no? Pues se alteran los factores de coagulación, ¿cierto? El tema de la oxigenación propiamente. Entonces también lo vamos a ver más adelante con las culturas que vamos a detallar. Y por supuesto en el contexto de la selva, totalmente distinto también al de la costa y al de la sierra. Pues es un contexto con, como vemos, ¿no? Con una densa vegetación, una abundante biodiversidad, una alta humedad, y por supuesto dentro de esta grandiosa biodiversidad es donde principalmente nosotros heredamos gran parte de esta medicina, que estos chamanes, que estos médicos prehispánicos alquimizaban para poder tanto desde sirva como anestésico, ayude a la coagulación, etcétera, ¿no? Por supuesto, acá el contexto de TEC, cierto que no tenemos tanta información en contraste con las culturas de la sierra y de la costa, no tenemos tanta vastedad de información de las culturas de la selva, pero quizá en lo que podamos conocer hasta el momento, pues sabemos que no, con algunas excepciones, ¿cierto? Como Chachapoyas principalmente, no contamos con culturas que hizo construcciones megalíticas, etcétera, ¿no? Quizá la causa de Tec más se ha visto relacionado a temas de caza, tanto objetos contusos netamente por enfrentamiento entre tribus, etcétera, ¿no? Entonces, frente a esta parte, ¿cierto?, de brindar cómo es que el contexto geográfico, climático, puede cambiar la percepción del hombre al universo, vale recalcar este intento de unión de la cosmovisión de estas culturas de salud-enfermedad. Claro, con ciertos bemoles, pero creo que en gran parte estas culturas concebían este concepto justamente no dado la enfermedad como un proceso aislado. No es que tienes hipertensión y ya, no es que tienes un trauma craneoencefálico y ya, sino lo veían tanto en el conjunto de desequilibrios eh, en relación al hombre, como lo ven aquí, su sociedad, su panaca, su ayu y por supuesto el universo. Entonces, una enfermedad involucraba un desequilibrio en este trinomio, ¿no? Entonces, desde acá ya podemos ver que la concepción de medicina era mucho más holística. Por supuesto, comencemos con las culturas de la costa. Eh, Acá, por supuesto, tenemos las bien conocidas trepanaciones craníacas, ¿no? Craneanas. Y acá he puesto las tres principales culturas, ¿cierto? La Paracas, la Nazca y la cultura Moche. Entonces, esto sí es súper interesante. Eh, por supuesto, primero podemos enfocarlo tanto desde las técnicas utilizadas mismas para poder abordar cada uno de los cráneos. Pues es súper interesante, ¿no? Tanto las frecuencias, especialmente en la Paracas de trepanaciones, era sumamente elevada. Fue moderada en la cultura Nazca y algo más baja en la cultura Moche. Las técnicas utilizadas, disculpen, en la Paracas especialmente, el método más común, claro, fue el raspado circular, ¿no? Una craniotomía como tal, con cuchillos de obsidiana, bordes regulares. La cultura nazca logra
perfeccionar mucho más esta técnica, ¿no? Ya la cultura nazca empiezan a hacer craniotomías rectangulares o trapezoidales, ya no solamente circulares, como en mayor parte lo hacían los paracas. Y por supuesto, los moches también lograron de una u otra forma heredar esto, ¿no? Con cortes y perforaciones y ya con la famosa incorporación del tumi, ¿no? Símbolo del Colegio Médico Peruano. Pues la tasa de supervivencia especialmente se ha visto muy elevada con los cráneos que, cierto, hemos visto que han hecho procesos de, de reosificación, incluso en conjunto con los emplastes que le ponían, fue muy elevada en los paracas, moderada en los nazcas y algo más baja en los moches. Y esto no es porque quizá los moches hayan sido menos, hayan tenido menos experticia. eh, Son debido a lo que comenté, a factores políticos, sociales y a factores geográficos que lo vamos a ver más adelante y eso es lo sumamente interesante. Y acá justamente viene esto, ¿no? Los motivos principales. Eh, Principalmente en Paracas, claro, se dice posiblemente haya sido con un uso ritual para diferenciar a la clase noble del resto, considerando Paracas una sociedad muy teocrática y por supuesto también terapéuticos, ¿no? Eh, Se ha visto que pues el predominio ha sido más en parietal y es interesante porque esta elección nos puede conllevar a quizá ver que los paracas tenían un dominio de la neuroanatomía a su estilo, ¿no? Que si bien sería muy interesante poder, poder ahondar más. Por supuesto, seguimos luego con los Nazca. Si bien los paracas eran culturas altamente religiosas, pues acá me voy a adelantar, ¿cierto? Porque es interesante ver también su concepción del universo para ver cómo concebían el manejo de esta enfermedad. La concepción de Paracas era más que nada una dualidad cósmica, adorado un ser oculado que se le llamaba Kon, y justamente, ¿no? Dentro de esta jerarquización religiosa es que diferenciaban a sus pobladores de los demás. Cierto es que esta hipótesis, ¿no? Que es por eso que hacían estas deformidades craneanes, para diferenciarlos, momificaban, cierto, también a estos pobladores en fardos funerarios. Eh, entonces vemos acá el punto quizá religioso muy marcado, eh, a diferencia quizá de la cultura nazca, que fueron sus herederos. Acá quizá el culto religioso fue mucho más de la mano al estudio agrario, al estudio de las constelaciones. El tema de vincular ahora mucho más la religión, no con la religión intrínsecamente, sino más que nada con los periodos de fertilidad de la tierra. Entonces, pues es cierto, ya acá tenemos los ciclos de fertilidad, el culto al agua, claro, conllevando a ese enfoque que preponderaba esto en los Nazca. Cierto, acá ya tenemos quizá el primer antecedor del, del dios Viracocha, el dios de los báculos, muy similar ya al dios que vimos luego en Wari, etcétera. Eh, las ceremonias, cierto, en las líneas de Nazca, que pues dentro de las principales conjeturas son que fueron grandes calendarios astronómicos. Entonces vemos acá otra concepción del universo. En contraste, cierto, con los moche que en los moche, a diferencia de estas dos culturas, vemos ya a Yapaec, ¿no? Un dios ya más castigador, un dios de guerra. Disculpen si es que se apaga mi computadora, yo me vuelvo a conectar desde mi celular que lo tengo aquí. He tenido un problema ahora con la batería de mi laptop. Así que si es que llega a pasar eso, me conecto inmediatamente, no hay problema con eso. Tengo la presentación también aquí en mi celular. Eh, Ahora, eh, continuamos. Entonces, con Ayapaik, cierto, es un dios más castigador. Ya vemos entonces que el contexto de esta sociedad es una sociedad más guerrera. Es una sociedad quizá más englobada a conflictos territoriales, ¿cierto? Por lo que comenté, ¿no? De la escasez de recursos en los valles fértiles frente a grandes extensiones de desierto.
se ha desconectado transitoriamente el doctor, pero estamos esperando que se vuelva a conectar. Aquí se puede ver, doctor Ega Morales, la evolución de las trepanaciones, la cultura Paracas, obsidiana, la cultura Nazca, cobre, y la cultura Mochica, se puede decir, el bronce, se podría decir que esa es la evolución natural en lo que son las trepanaciones de estas tres grandes culturas. Doctor Morales, a ver si nos puede ilustrar al respecto. Sí, la era del cobre empezó en Piura y el bronce terminó en Paracas. Los instrumentales que se usaron en Paracas son bronce, los cuchillos con la obsidiana, hicieron perforaciones, las trepanaciones cónicas. Existen 12 tipos de trepanaciones en Paracas y antes de las trepanaciones empezaron las deformaciones craneales. El modelamiento craneal tiene 3.000 años de antigüedad y 2.500 la primera trepanación metópica para hacer las cabezas trofeo. Cuando eliminaban a los guerreros opositores, les hacían la trepanación frontal y ahí le ponían una soga y colgaban el trofeo en la puerta de sus casas y según los mantos de Paracas, lo colgaban en la cintura, como si fuera un trofeo de verdad. Y en los mantos de Paracas se ven las cabezas trofeo y las que se han encontrado son cabezas trofeo en gran cantidad con pelo rojo de guerreros procedentes del Asia Menor, procedentes de la Mesopotamia, del Golfo Pérsico que está en guerra. De allí vinieron gente de piel blanca y pelo rojo, y los cráneos trofeos son pelo rojo. Bueno, que continúe el doctor Jason. Sí, antes de darle pase al doctor Jason, la verdad que nosotros tenemos, con respecto a la cultura mesoamericana, o sea, al imperio o a las culturas maya y azteca o las toltecas, la verdad que más de 2000 años de diferencia. Ellos nunca ingresaron a la edad de bronce, ellos se quedaron en la edad de piedra, porque sus instrumentos solamente eran la obsidiana y quizás el cobre por ahí. Pero en esta parte del mundo ya estábamos en la etapa del bronce. De igual manera, con esos mantos que está mostrando acá el doctor, tenemos una diferencia abismal. No hay mantos en las culturas mesoamericanas, o casi no los hay. Hay una diferencia abismal, tanto en tecnología del manejo de los metales, con los instrumentos de los metales, para hacer, por ejemplo, en este caso, las trepanaciones, como en los mantos que ha quedado perennizado los procedimientos de las antiguas Nazcas y Paracas. Bueno, hasta ahí nomás vamos a ir, vamos a seguirle dando pase al doctor. Adelante, doctor, continúe. Muchas gracias, doctor Limay, muchas gracias también, doctor Landeo, por, eh, por las grandiosas acotaciones. Es súper interesante realmente lo que comenta el doctor Landeo y también tal cual lo que dice el doctor Limay, ¿no? El contraste también en aquello. Bueno, sí, discúlpeme por el problema técnico. Sí, he tenido este problema con la batería de mi laptop. Continuamos entonces, por favor. Eh, y por supuesto, ¿no? Entonces es interesante poder ver cómo la concepción del universo, en contraste Paracas, en contraste Nazca y en contraste Moche, ¿cierto? Influenciaron en, en cómo ellos abordaban el trauma craneoencefálico, en cómo ellos abordaban la craneotomía, ¿cierto? Porque quizá Moche, al tener a Yapaec, al tener una cultura más de guerra, el enfoque fue más a craneotomías por traumas de guerra, quizá por también rituales sacrificiales. El contexto de Nazca, ya al no ser quizá una cultura tan jerarquizada religiosamente, sino más enfocada claro, haber unido esta concepción religiosa con la concepción agraria, por la fertilidad de la tierra, etcétera, también genera un contraste, ¿cierto? En, en no buscar la diferenciación anatómica, ¿cierto? Al igual que lo buscaban los paracas de una u otra forma, ¿no? Eh,
Entonces, pues, como vemos, justo también vemos en las localizaciones de los cráneos, ¿no? En los Mochel la mayor frecuencia fue frontal usualmente, ¿cierto? Esto enfocado a heridas de combate, a excepción, ¿cierto?, de los anteriores, ¿no? Claro, en Nazca tenemos más variedad, pero en Paracas tenemos más en la región parietal. Por supuesto, acá los instrumentos que se estuvo comentando, la evidencia del cuidado posoperatorio, que también es importante, tanto en cómo al esto estar enfocado, ¿cierto?, más en nobles, en los Paracas, hubo mayor énfasis en esto, con tanto los empastados, eh, la mayor vigilancia, etcétera, porque eran nobles quienes se sometían a esos procedimientos, ¿no? Entonces, quizá por eso también tengamos más tasas de éxito. Por ejemplo, en contraste con los moche, ¿no? Esto, al ser más un procedimiento enfocado al uso en el contexto de traumas, no necesariamente vamos a ver a nobles puestos en ese punto, ¿no? Entonces, eso quizá contrasta también el tema de supervivencia. El contexto arqueológico también es interesante, ¿cierto? Los fardos, principalmente en el contexto arqueológico de Paracas, relacionado con esa jerarquización política, en contraste asociado a guerreros y sacrificios humanos en los moches, ¿no? O las tumbas simples en los Nazca. Eh, y por supuesto las iconografías, ¿cierto? Puestas ahí, ¿no? Tanto en lo que menciono, ¿no? Ese gran cuidado posoperatorio que habían en los Paracas, lo remarcante de esta ya trepanaciones que parecen hasta hechos con un drill de craniótomo eléctrico, hecho con los Nazca, perfeccionado con los Nazca, y por supuesto, indudablemente, la gran documentación en los huacos que tenían los moche, ¿no? Tanto por enfermedades de trauma craneoencefálico, y distintas otras enfermedades más realmente que hay artículos sumamente interesantes, también solamente de este tema. Pues ya hablamos, ¿cierto?, de cómo el contexto político influenciaba mucho en la experiencia médica, porque acá la medicina no está aislada, ¿no? Está íntimamente relacionada con el individuo y el individuo con el universo y con su sociedad, ¿no? Entonces, son cosas casi indivisibles. Y ahora vamos a verlo en el contexto, por ejemplo, de las culturas de la sierra, ¿no? Que tenemos pues aquí principalmente a Chavín, Huari, Tiahuanaco, y por supuesto lo que hizo esta gran unión de toda esta experiencia, el Imperio Inca, ¿no? Pues ya hemos hablado, ¿cierto?, del contexto más de de las culturas en la sierra, en las diapositivas anteriores, en cómo se diferenciaban de la costa y el de la selva. Sí, cierto, y acá sí, pecando de ser eh, muy generalizado, ¿no? Porque claramente que no toda la sierra es igual, siempre me moles, etcétera, pero a términos de esta exposición y de hacerlo más didáctico, lo tomé por esta clasificación. Entonces, pues, la cultura chavín, eh, muy similar a quizá la cultura, en este contexto, similar a los Paracas, es también una sociedad muy religiosamente jerarquizada. Entonces, ya acá vemos, se decía, ¿no? Incluso más que como tal, eh, una cultura, ¿cierto? Que se expandió por guerras, por dominio, más que nada, era algo más como eh, una suma de pueblos que pues compartían y sintonizaban con una visión común, ¿cierto? De poder concebir el universo, de poder organizarse, etcétera. Entonces, acá pues, por ejemplo, tenemos que sus edificaciones principalmente iban enfocadas a eso, ¿no? Tenemos principalmente a los dioses principales, pues el Anson monolítico, ¿cierto? Aquel dios que unía ambos mundos. Como ya he mencionado, era más que nada una teocracia oracular, siendo que pues estos iniciados eran los que pues determinaban los contextos quizá políticos, de salud, enfermedad, los encaminados a poder curar, pues porque ya acá se usó mucho, ¿no? Esta práctica de uso de chamanería. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es el contexto, no? De los traumas craneoencefálicos, pues son pocos reportados, ¿no? Las trepanaciones, pues,
se menciona, ¿no? En la literatura que son sumamente raras y usualmente dentro de este contexto, más que nada fueron en contextos de ritual de iniciaciones chamánicas. Eh, pues en el tema de equilibrar, ¿cierto? Ellos veían, estaban muy arraigados con este concepto de la dualidad, ¿cierto? Recordamos el templo de Chavín de Walter, el mismo lanzón monolítico que combina ambos mundos, las mismas, los dos monumentos, macho y hembra, que cuentan también historias en ambos extremos del templo de Chavín, es muy dualizado, ¿no? Entonces, en eso más iba relacionado el contexto. Por supuesto, también los instrumentos que mencionamos. Y esto pues llega a variar un poco, por ejemplo, con los Wari, ¿no? Eh, pues acá se heredó, ¿cierto? De una u otra forma, parte de este dios Huiracocha, el dios de los báculos, proveniente de los Nazca. Estos, a diferencia, sí fue una expansión más militarizada, al igual que los Moche, por ejemplo. Eh, entonces, acá ya vemos que el contexto de abordar el trauma craneoencefálico iba más como consecuencia de transgresiones sociales, ¿no? De guerras, etcétera. Acá, pues, en este contexto también se heredó el uso de tumis, el uso de ciertas hierbas como la coca o muña para calmar el dolor. eh, y acá las trepanaciones sí fueron masivas, ¿no? Ya no era en un contexto de división jerarquizada religiosa, ¿no? Sino era en un contexto de guerra. Eh, Y pues acá vemos también el otro contraste, ¿no? Con los Tiahuanaco, que quizá al igual que los Nazca eran más enfocados al tema de fertilidad. Eh, hasta pues se vio, ¿no? Que había una, un sincretismo, tanto entre Tiahuanaco y tanto como Wari. Entonces, en este caso, los traumas craneoencefálicos, claro, ya no era tan enfocado a conflictos relacionados con guerra, ¿no? eh, pues mantenían el sincretismo con los Wari y pues abordaban también, al igual que los Nazca, el culto justamente a los ciclos, la fertilidad de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, pues también, motivo de la trepenación también son casos muy aislados, porque no ha sido una cultura tan enfocada al igual que los Wari con el tema bélico, ¿no? Eh, y pues lo que llega a heredar principalmente todo esto es el imperio inca, ¿no? Entonces, acá sí hay cosas sumamente interesantes, ¿no? Pues porque en una crónica se menciona de que ya la especialización en la medicina de los incas llegó a un cierto nivel, que ya había hasta, por decirlo así, un residentado médico, ¿no? Ya habían médicos netamente enfocados a la parte quirúrgica y médicos netamente enfocados, por decirlo así, a la parte clínica. Eso en lo poco que sabemos. Pues tenemos los CIRCAC, o en otros textos los mencionan como los Hampi Camayoc, que pues eran enfocados netamente al abordaje quirúrgico, el aprendizaje con maestros, dominio de técnicas quirúrgicas, uso de instrumentos, hasta incluso se mencionan que hacían prácticas cadavéricas, ¿no? Con animales, etcétera, ¿no? Que es sumamente interesante, ¿no? Y esto, pues claro, enfocado en el contexto de fracturas, de trauma craneoencefálico, se dice que incluso abordaban infecciones. Y esto era en contraste con los oncoyoc, que eran más con la parte, por decirlo así, clínica, forzando realmente es la palabra, un paralelismo con la medicina actual, ¿no? Entonces, claro, acá ya más era iniciación chamánica, comunicación con huacas, el tema de cierto, de ver, curar ese desequilibrio entre el hombre y el universo y la sociedad. Entonces acá sí, incluso habían centros especializados en la formación en cada una de estas ramas. Entonces, claro, acá ya los incas englobaron todos estos, ¿no? Tanto el abordaje por batallas propiamente, el abordaje por rituales propiamente, porque sí, también habían rituales de sacrificio en este contexto, y pues también con lo que pudieron heredar, ¿cierto? De las culturas que vamos a hablar más adelante de la selva y con las tradiciones heredadas de Chavín, con los rituales que contextualizan el hombre y el universo, también buscar abordar la enfermedad desde ese ámbito. Y por supuesto, ¿no? Cabe resaltar que aquí el contexto de las guerras en las culturas de la sierra vienen enfocados por estas herramientas contundentes.
sumamente frecuentes. Por ejemplo, a diferencia de la selva, que más hablamos de dagas, eh, flechas, lanzas, etcétera. En cambio acá pues vemos chacanas, vemos porras. Entonces el abordaje del trauma craneoencefálico también requiere este manejo especializado como tal. Y por supuesto, pues hablar de las megaconstrucciones, ¿no? También en el contexto laboral, es interesante ver cómo esto también pudo haber influenciado en aquello, ¿no? Porque ya que hablamos de las megaconstrucciones, claro, heredadas desde la primera imagen desde Caral, ¿cierto? Que es el recinto con la civilización más antigua que conocemos en el Perú actualmente, hasta pues vemos Machu Picchu, vemos Sacsayhuamán, etcétera. Y por supuesto, eh, acabamos con las culturas de la selva. Acá sí muy distinto con las costas y con la sierra. Pues en la selva sí vemos de que las trepanaciones craneanas, la evidencia, también nuevamente recalcando de lo poco que conocemos con ellas, eh, es escaso nula prácticamente, ¿no? Entonces, eso nos lleva, digamos, tomo la osadía de usar esta palabra de interpretar que quizá, eh, mi propia interpretación, claro, porque he encontrado muy poca información al respecto en este contexto, que quizá el manejo del trauma craneoencefálico en esta zona del Perú, más que ir enfocado a una alternativa quirúrgica, era enfocado más a una alternativa paliativa, a una alternativa de calmar el dolor, pues porque si bien no hay evidencia, ¿cierto?, de un actuar quirúrgico en las culturas de esta zona del Perú, pero sí hay suma evidencia, y creo que es lo que influenció al resto del país en, en el legado que ellos dejaron en la farmacología. Pues ellos fueron, por decirlo así, los grandes anestesiólogos del Perú prehispánico, ¿no? Porque ellos calmaron el dolor, mejoraban la coagulación con ciertas plantas. Entonces, el legado de la medicina tradicional principalmente viene de esta grandiosa biodiversidad que tenemos en la selva, ¿no? Entonces, a esto fue enfocado más el contexto de del trauma craneoencefálico en las culturas de la selva. Y ahora, pues también enfocándolo en el punto de que eran culturas altamente religiosas en este punto, ¿no? Con teocracias también sumamente marcadas en las pocas en las que conocemos realmente. Entonces, pues cuando hablamos de este enfoque, este médico que abordaba los traumas craneoencefálicos en estas culturas prehispánicas, pues número uno, debía tener un contexto, un conocimiento eh, increíble de anatomía, ¿no? Porque estamos hablando de muchos casos de éxitos, estamos hablando como que en los paracas se enfocaban más a abordar de forma más parietal, el tema de cambiar la, la sinostosis de suturas, eh, el tema de poder brindar una recuperación en los contextos de trauma craneoencefálico, en el contexto de guerras, por ejemplo. Todo esto es innegable que había un conocimiento anatómico increíble en esa época. También había un conocimiento increíble de la farmacoterapia de una u otra forma, ¿no? Eh, pues sabemos, ¿no? Que eh, que es imposible ahora operar un paciente, cierto, sin anestesia, hacerle una trepanación, etcétera. Entonces había un manejo eh, innegable de cierto tipo de hierbas, sustancias, bálsamos, para que el dolor sea mínimo, la recuperación, especialmente en el contexto cierto de, de manejo en la realeza por rituales, etcétera, debió ser también increíble, ¿no? Porque eran sociedades, por ejemplo, los incas conocemos sumamente tajantes en el contexto de la separación social, ¿no? Uno le hacía algo a alguien de la realeza y los castigos podrían ser hasta penas de muerte. Y por supuesto, también veíamos que habían consideraciones éticas, ¿no? En culturas con alta tasa de éxito, obviamente los médicos sabían, eh, tenían una selección indicada de pacientes, ¿no? Entonces no era como que a cualquier persona se le sometía a este tratamiento, ¿no? Había una selección valorando cierto como lo valoramos actualmente en la neurocirugía, ¿no? Antes de operar un paciente valoramos mucho, cierto, el pronóstico, la expectativa de calidad de vida. Entonces, se traspola que ellos también tenían su propio su código de ética. Y por supuesto, para mí, lo más resaltable, que pues es algo que se debe seguir memorando,
actualmente, porque es porque yo siento que se ha perdido en gran parte, es el enfoque holístico. Entonces el tema de dejar de ver solamente enfermedades, sino como ellos ven, eh, ver el trauma craneoencefálico quizá no solo como algo aislado, ¿no? Sino ver más allá el contexto de esta persona con su sociedad, ver más allá en su propio contexto de la persona con el universo, la dinámica, ¿no? Que tenía el ser humano no como algo aislado, ¿no? Sino como parte de una sociedad y como parte de un espacio en el universo. Y pues la cura no solo iba enfocado a la patología como tal, ¿no? Sino a que esta persona vuelva a encontrar el equilibrio tanto con su sociedad y tanto con el universo. Entonces, pues siento que quizá eso es lo que más debemos conmemorar del legado de estos médicos en el contexto de trauma craneoencefálico en las culturas prehispánicas. Y pues muchas gracias por su presentación. Nuevamente, para mí ha sido un honor haber estado presente, al menos de forma virtual, para poder exponer aquello, pues considero que es importante saber el legado de las culturas, del grandioso conocimiento que heredamos de estas culturas para valorarla, conmemorarla y poder, disculpen, y poder adoptarla, ¿cierto? Porque nuestra cultura no sigue siendo ajena a muchas de estas prácticas, a muchas de estas cosmovisiones, donde es parte de nuestra identidad. Así que, y también felicito la iniciativa, ¿cierto? Que tiene la presente asociación para continuar con este trabajo sumamente, sumamente importante, ¿no? De conmemorar la historia de nuestro país en el contexto de la medicina peruana. Muchas gracias.